Bien, comenzamos con nuestra primera semana. Esta semana hablaremos sobre las claves de la argumentación. Nuestras metas de esta semana van a ser tres. La primera es comprender el uso de la estructura argumentativa para escribir. La segunda será identificar los elementos de la correcta escritura. Y por último, vamos a aprender las claves de la redacción eficaz. Las actividades de... Bien. La riqueza de tus ideas debes compartirla con el mundo. Solo podrás motivar o convencer a otros si tienes el poder de la palabra y de la palabra escrita. Dar orden a las ideas, utilizar los elementos mínimos para dar claridad y fuerza a los textos. Pueden convertirse en un autor digno de ser leído. Las actividades de esta semana van a ser dos. La primera tiene un valor de 10 puntos. Hay que realizar 3 actividades de aprendizaje activo de la semana, lo que te ayudará a ejercitarte en la comprensión de aspectos críticos que debes considerar para escribir bien. La segunda actividad también tiene un valor de 10 puntos. Hay que realizar una síntesis de exposición de ideas sobre un problema que afecta a la sociedad. El texto debe ser equivalente a 10 líneas de un documento de Word en letra Arial de 12 puntos a espacio y medio. Recibirás retroalimentación sobre tu estilo de redacción para encontrar oportunidades de mejora. Bien, comenzamos. Si consigues hacerte entender mejor y expresar con precisión y claridad tus ideas, podrás desarrollar el arte de hablar y escribir apropiadamente. Las palabras expresadas en forma correcta dan existencia, estructura y forma a tus pensamientos y estado de ánimo. Las palabras se piensan y después se hablan. Al hablar, organizar tus ideas, lo mismo sucede cuando escribes. Todos tenemos un estilo propio y tú puedes plasmar las palabras de la manera que quieras. Tan solo se trata de que ordenes con lógica los componentes de una oración, revisar que uses correctamente las proposiciones, que emplees adjetivos de manera justificada, que no sea un párrafo de otro tema, sino que la narrativa tenga hilación y siga un orden lógico. Con todo esto, lograrás un resultado comprensible y que las personas que te leen se interesen en lo que estás comunicando. La lectura es la única actividad que conducirá a una mejor escritura. Cuando lees mucho, ya sea en un formato digital o en papel, empiezas a hablar como experto porque ejercitas tu cerebro para ser creativo. También despiertas vías neuronales, activas la memoria y te ayuda a ampliar el conocimiento. Leer es esencial para redactar de una manera adecuada, pues desarrollas una familiaridad con el lenguaje, amplías tu vocabulario y al observar con atención la escritura de palabras y pensamiento, aprendes nuevos giros, expresiones y palabras. También mejorarás la ortografía y la gramática. Cada escritor, como tú, tiene una voz propia, única, que lo hace reconocible, ya que todos tenemos la capacidad de diferenciar entre una buena y mala escritura. Cuando escribes,
te revelas al mundo, te muestras a todos, pero sobre todo compartes tu valor. Tus vivencias, tus conocimientos son importantes porque son únicos. El mayor valor de lo que escribes es la esencia de tus pensamientos, de tu capacidad de compartir tus conocimientos y experiencias, de tu capacidad de escribir. No guardes tus pensamientos, compártelos con el mundo. Sé creativo, sé crítico, sé auténtico. Para dar continuidad a la idea anterior, podemos decir que antes de redactar, lo primero que ponemos a funcionar es el cerebro. La representación mental que se hace de un objeto, hecho, cualidad o situación se convierte en un concepto. Al conceptualizar, reflejas tu habilidad para analizar, desarrollar y organizar coherentemente diversos conceptos. El concepto surge de un ejercicio de razonamiento a partir de los conocimientos propios. Es conveniente que empieces a ejercitar tu cerebro de investigador con la delimitación de la idea, la reflexión lógica y, de consecuencia, y luego, mediante la redacción, hacer la descripción y argumentación comprensible, más allá de las letras y las normas gramaticales para plasmar tus ideas y convencer a otros de que se trata de una propuesta correcta. Así, cuando desarrollas una idea, no se trata solo de enumerar inconvenientes, sino de proponer soluciones razonadas. No se trata de validar discursos políticos o paradigmas establecidos, sino de establecer una nueva realidad a partir de las ideas, las concepciones teóricas, las reflexiones que surgen de ti como investigador para proponer una realidad descriptiva. Debes ser dueño de tus ideas y de tus palabras. Luego, plásmalo por escrito con toda claridad. La mayoría de las personas al formular un relato inicia por los detalles, luego pone en contacto de interés y finalmente expone la idea. Esta estructura recuerda a los formatos de cátedra o bien de una novela. En cambio, los escritores profesionales inician sus relatos con una estructura donde exponen primero la idea más importante, luego ofrecen datos y cifras de interés y los últimos párrafos se refieren a lo menos importante. Esta estructura se ocupa mucho en el periodismo. Se llama pirámide invertida. Tiene la virtud de capturar la atención del lector y centrarla en el torno de la idea principal. En cambio, la estructura del ensayo es semejante a un yunque, es decir, se inicia con algo muy importante e interesante. En el cuerpo de la redacción se desglosan los detalles y se realiza un cierre culminando con el relato, con una conclusión o propuesta fuerte. Existen diferentes métodos para ordenar tu texto. Elige el que más te convenga según tu propósito. En el método cronológico, la narrativa del texto sigue un orden temporal, comenzando con el pasado hasta llegar al presente y bosquejar el futuro. En el método espacial, es una descripción detallada de las características del contexto o las condiciones en que ocurre
el fenómeno de estudio. El método causal, la información se ordena a partir de la relación lógica causa-efecto o en orden inverso. En el método de comparación y contraste, debes enfatizar la semejanza entre dos ideas o situaciones que interesa exponer y con el contraste sus similitudes o diferencias con otros semejantes. En el método de importancia de las ideas consiste en jerarquizar las ideas y enumerarlas para recordarlas con facilidad. La planeación de la redacción. Existe la preescritura. Decide el tema que desarrollarás. Genera ideas, plantea el propósito de la escritura en función de la intención comunicativa y del destinatario. Bosqueja un plan de trabajo y por último, investiga y lee textos en abundancia sobre la bibliografía relacionada con la temática seleccionada. La textualización es el momento de transformar tu texto en una estructura lógica. Desarrolla el tema de acuerdo con el orden que estableciste en la etapa anterior. Esta es el primer borrador donde usarás los tipos textuales descriptivo, narrativo, argumentativo, entre otros. La edición. Hay que hacer una lectura crítica del texto para evaluar si es el orden correcto que debes seguir para ayudar a la comprensión. Incluso debes leer en voz alta para que te ayude a encontrar los errores en puntuación y síntesis. En esta fase prácticamente afinarás los detalles generales de tu trabajo. Te darás estructura y orden. Jerarquizarás la información y añadirás recursos visuales para fortalecer las explicaciones. Conocer los distintos tipos de texto te ayudará a producir un escrito según los propósitos que busques. Aquí, características en textos descriptivos, narrativos, argumentación, exposición o diálogo. El tipo de texto que mejor se adapta a la exposición de ideas es el argumentativo. La intención es la argumentación en defender una idea o tomar postura ante un hecho. La forma que se estructura la argumentación es afirmación, mostrar evidencias de ella y hacer un razonamiento para llegar a conclusiones aceptables. Los textos expositivos también se aplican con frecuencia en la redacción formal. Su propósito es informar de manera clara y completa. Generalmente, el lenguaje que utilizarás estará desprovisto de emociones, será directo, formal y objetivo. Si el texto expositivo que escribieras fuera especializado, tendrías que explicar la terminología técnica que utilices, de manera que asegures la comprensión del texto, así como traducir los términos que provengan de otros idiomas. El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir. Su finalidad es probar o demostrar una idea o tesis. También puedes refutar una idea contraria o bien persuadir o disuadir sobre determinados comportamientos, hechos e ideas.
La argumentación no suele darse en estado puro, sino combinada con la exposición. Mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. Entre las estructuras más comunes del texto de argumentación puede mencionarse la causa, consecuencia o problema-solución. Sus métodos son analítico, sí se separa la parte de la obra y la estudia; sintético, sí emite un dictamen de todo. La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los científicos y los legales, entre otros. La estructura de una argumentación consta de tres partes. La primera es la afirmación. Debe tener claridad, estar enfocada y llamar la atención. La segunda es el razonamiento. Justifica a la afirmación. Se vale de varios tipos de razonamiento. Y la última, las evidencias. Deben tener credibilidad y eficacia. La argumentación tiene que demostrar lo que se dice. Se compone de tres elementos. Una afirmación es el punto de partida. Evidencias como estadísticas, testimonios legítimos, descripción de fenómeno observable. Concluye con un razonamiento para demostrar la verdad, el cual puede tener dos tipos de estructuras: causa, consecuencia o problema, solución. Hay diversas formas de razonar para llevar a la validez del planteamiento inicial. Razonamiento deductivo. Es verdad porque las partes son verdaderas. Razonamiento inductivo. La verdad de las premisas hace que la conclusión es solo probable. Generalización. Es verdad porque se comprueba que en muchos es igual. Razonamiento de analogía, semejante a otros iguales. Razonamiento casual, debido a las causas que lo originan. Se puede hacer argumentación. Analítica, si separas las partes de la obra y las estudias. Sintética, cuando se emite un dictamen del todo. Ejemplo, la afirmación: en el mundo en el que los recursos cognitivos tendrás cada día más importancia que los recursos materiales como factores de desarrollo, aumentará forzosamente la importancia de la enseñanza superior y de las instituciones dedicadas a ellas. La evidencia. A escala mundial, las matrículas se han duplicado en 20 años, al pasar de 28 millones de alumnos en 1970 a más de 60 millones en 2010, UNICEF 2011. Ahora bien, subsisten desigualdades considerables, tanto por lo que se refiere al acceso como a la calidad de la enseñanza y la investigación. El razonamiento. Las universidades han tenido que conceder más importancia a la formación científica y tecnológica para atender la demanda de especialistas actualizados en tecnología reciente y capaces de manejar sistemas cada vez más complejos. Como nadie indica que esta tendencia vaya a revertirse, es preciso que las universidades estén preparadas para responder a la demanda y ofrecer formaciones especializadas de acuerdo con las necesidades de la sociedad. Al formular tu argumentación, es necesario afirmar
afirmaciones que pongan en duda la credibilidad de nuestro dicho. Las falacias son generalizaciones falsas o prejuiciadas, por ejemplo, cuando desacreditamos a una persona y no a sus argumentos. También cuando apelamos a la ignorancia o cuando damos por válida la tradición sin que miden su juicio crítico. El párrafo es un fragmento de texto. Tiene unidad temática. Su estructura la forma una oración principal, que es la idea central del texto, y varias secundarias que amplían la información, estas últimas conocidas como subordinadas. Las oraciones del párrafo están relacionadas de manera lógica y coherente entre sí a fin de desarrollar un tema. Cuando separas las oraciones de un párrafo con un punto y seguido, se vuelve más claro y adquiere fuerza. Una sola palabra puede ser una oración, el verbo que representa la acción. Una oración expresa relación entre dos conceptos, sujeto y predicado. El periodista francés Louis Bujold decía: es preciso escribir con la convicción de que solo hay dos palabras en el idioma, el verbo y el sustantivo. Pongámonos en guardia con las otras palabras. Con esto quería decir simplemente que podemos desarrollar un lenguaje directo. Cada párrafo debe servirte para desarrollar un aspecto particular del tema, como antecedentes, componentes, excepciones, ejemplos, correlaciones, diferencias. En cada párrafo utilizarás una oración principal y varias secundarias si fuera necesario para explicar cada aspecto del tema. Eso asegura que sea comprensible. La claridad significa que debemos que el texto sea fácil de leer por personas que incluso no conozcan nada del tema abordado. Gran parte de este objetivo lo lograrás con un adecuado uso de signos de puntuación y con información puntual. Para que tu texto sea lo suficientemente lógico, elige los elementos de transición más adecuados para hilar un párrafo con el siguiente. En general, estos elementos son una frase o una palabra que se coloca al principio de la primera oración o bien muy cerca del principio. Los elementos de transición definen la relación que guarda una idea con la otra. Es una pieza clave de la redacción. Aquí hay algunos ejemplos de esos elementos de transición. Una forma muy fácil de ir hilando tu texto con los enlaces o los elementos de transición que te ayudarán a correlacionar las ideas. Al iniciar un nuevo párrafo, utiliza algunas palabras de enlace que ayude a entender relación entre los párrafos. Hay enlaces de tiempo, de negación, de orden, entre muchos otros. De forma oral o escrita, no debemos crear saltos conceptuales entre las ideas. Hablar de una cosa y luego de otra, sin explicar la relación que guardan. El cerebro siempre relaciona la última idea
con lo previo. Por ello, si queremos producir textos comprensibles para todos, hay que procurar describir el tipo de relación que guarda una idea con otra o un párrafo con otro. Esto lo logramos con los elementos de transición. Prácticamente todos somos usuarios de pantallas, de computadoras y del Internet. Por eso es indispensable considerar los criterios de uso de la web y del diseño, puesto que lo que escribimos se leerá a través de una computadora. Es muy difícil leer en una pantalla brillante. Es más difícil que hacerlo en una hoja blanca de papel. Por eso que tenemos que utilizar párrafos breves. Reduce la longitud del texto, no más de 3 líneas por párrafos. Los encabezados también tienen que ser breves, pues permite recordarlos fácilmente. Un título debe de tener de 8 a 10 palabras máximo y son mejores si se establecen entre 5 a 8 palabras. El diseño del formato de texto debe permitir comprensión o golpe de vista. Esto se logra estableciendo listados para romper la uniformidad de un largo texto separados por comas. En otras ocasiones, la información será más fácil de comprender y revisar si se presenta en una tabla. No te olvides de otros componentes para los textos. Utiliza un estilo directo. No uses tiempos compuestos con inflexiones del verbo haber y el pasado participio, pues suena como un español muy antiguo. No utilices dobles negaciones. Escribe una sola idea por párrafo. Uso amplio de sinónimos y verbos. La correcta redacción tiene que ver con la originalidad, escribir con honestidad y con palabras propias. La coherencia, explicar una idea o pasar a otra que tenga relación con la anterior, con elementos gramaticales adecuados, lenguaje concreto en frases cortas, claridad, texto comprensible y fácil de leer, adecuado uso signos de puntuación, precisión. ¿En qué consiste? Pues un adecuado uso de las palabras, sinónimos, tecnicismos cuando se requiera. Evitar el uso de palabras repetitivas, emplear siglas, abreviaturas, con previo desglose del significado cuando sea necesario. La sencillez, evitar palabras rebuscadas, rimbombantes o de uso incomprensible, vulgares o fuera de contexto. Sobre la sencillez es importante recordar que en América Latina la media educativa es un chico de 13 años. Por ello, los textos deben ser comprensibles para todos. Antes de concluir un texto, leer en voz alta, comprender lo que se lee, revisar el orden, suprimir los términos repetitivos e ideas redundantes, que sea entendible, verbal y ortográficamente, que sea visual, coherente y armonioso. Tipográficamente, buscar que el interlineado facilite la lectura, evitar saturar el texto con colores fuertes, pantallas, gráficos innecesariamente, respetar márgenes, sangrías, justificación de párrafos, poner listados enumerados. Evitar saturar palabras con comillas en negritas o cursivas. Solo se acepta una modalidad. Al exponer tus conceptos, primero,
Empieza siempre por lo más importante. Segundo, identifica tu tema a desarrollar a partir de una afirmación. Tercero, ¿qué dirás al respecto? ¿De qué o quién hablará? ¿Cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué? Cuarto, ¿en qué orden lo contarás? Ordena tus ideas. Quinto, presenta evidencia en tus afirmaciones. Sexto, cierra con una conclusión. Que las ideas sean comprensibles, claras y convincentes para quien te lea. Es un punto clave en relación de tu investigación científica, así como respetar y acreditar las ideas de otros autores mediante las citas APA. Escribe tal como si armaras un rompecabezas. Determina tus bloques de información y luego ordénalas. Con la fluidez que plasmas tus ideas al hablar, tú tienes la capacidad de comunicarte por escrito con eficacia. Ejercita tu escritura con las herramientas y consejos que aquí te ofrecemos. Consulta el diccionario y tus apuntos. Incluso busca otras fuentes las veces que sean necesarias. Recuerda que todo es cuestión de práctica y voluntad. Bien, la próxima semana veremos algo muy importante que son los signos de puntuación. Esos signos de puntuación hacen que nuestros escritos se hagan con congruencia y se comprenda un escrito. También vamos a ver las formas correctas de referir las ideas de otros autores mediante las normas APA. Bien, nos vemos la próxima semana. Gracias.